Lola, ¿me escuchás ahí? Eduardo Olivares te saluda, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, gracias por atendernos, Lola. Contanos lo que está pasando, creo que con tu hijo. Sí, con mi hijo Juan Cruz de 17 años, que cursa en una escuela autogestionada de la Villa de Merlo, donde en octubre de hoy nos mandan un mail diciendo, negándonos la rematriculación para su quinto año en la escuela. Juan Cruz es un pibe de 17 años, autista, que viene ya desde la escuela primaria en esta institución, y Ajá. a raíz de alguna serie de acontecimientos que se fueron dando por negligencia, creo yo, de quienes están a cargo de su educación, una serie de acontecimientos encontrados entre la familia y la escuela, bueno, le niegan la matriculación a Juan Cruz. Pero él siempre fue a esa escuela. Sí, él no siempre, él hace el nivel inicial en una escuela normal, Ujú. digo normal, una escuela Sí, sí. pública, después lo cambio, sí, a esta escuela y termina la primaria en esta escuela e inicia 4 años ya de secundaria en esta institución. Está bien. Está bien, vamos a coincidir que quizás no es la terminología, pero es la que mejor lo explica. Es una escuela normal en el sentido de que van todos los pibes y pibas y qué sé yo, ¿no? No es que Claro, donde vaya sí, sí. tu hijo no sea Hablo una. de enseñanza normal y no de enseñanza Sí, especial, no es sí, una bueno, pues escuela. exacto, pero se entiende lo que quieres decir. Pero ¿qué Bien. cambió? Porque ahí venía tu hijo, venía bien, según lo que he visto en el posteo que has hecho vos. Sí, Juan Cruz bueno, Juan Cruz tiene una trayectoria en la escuela. Primero contarles que a pesar de su autismo, Juan Cruz tiene una autonomía enorme en su vida, porque hemos trabajado desde el diagnóstico, desde los 3 años para que eso ocurriera. Bueno, Ujú. como todos muchos ya saben, en el autismo, terapias de toda característica y acompañamiento de toda característica. Yo, a medida que Juan Cruz fue haciendo su trayectoria en la escuela, empiezo a ver una deficiencia humana, por decirlo, en el tratamiento hacia Juan Cruz, y como digo, una serie de acontecimientos propias del diagnóstico de Juan Cruz, de las reacciones típicas que puede tener una persona, un joven con autismo. Empezamos a tener unos entredichos entre adultos, digamos, entre la Ajá. institución y yo, que soy representante, digamos, Bueno, la madre, ¿no? Representante de Juan querés Cruz. contar qué era, qué pasaba? Y yo sentía que empezaba a haber episodios de discriminación, de segregación sobre todo, ¿no es cierto?, en muchos aspectos de conductas que ha tenido Juan Cruz con respecto, por ejemplo, a otros compañeros, a otros Sí, docentes, sí. donde me parece que el tratamiento era inadecuado y, como digo, discriminatorio y segregatorio. Pero por eso, Yo he pero querés empezado a hacerle contar, reclamos a la Lola, escuela. Lola, discúlpame, Sí, queremos sí. conocer que lo discriminaban, qué le decían, lo dejaban solo, lo excluían de la práctica Sí, de los deportes, no. Sí, empezar a pretender excluirlo de salidas donde Juan Cruz sale, salidas escolares, por ejemplo, no sé, sacar cuando tienen hora libre, sacarlo del grupo de sus compañeros y llevarlo con sus maestros. Ujú. Juan Cruz tuvo un episodio, ¿no es cierto?, propio de su patología. Eh, Se pelea, la maestra empieza, voy a decirlo claro, la maestra empieza a retar a sus compañeros. Juan Cruz reacciona hacia ese estímulo, ¿no es Ajá. cierto?, negativo, empuja a la maestra, le da un empujón a la maestra, y yo me encuentro y me llaman por teléfono, ¿no es cierto?, diciéndome más o menos que mi hijo había matado a alguien. Me encuentro en la escuela con un Juan Cruz puesto en un rincón, ¿no es cierto?, y maltratado en ese momento por sus maestras, maltratado propio de su condición, ¿no es cierto? Claro. Vos, a un chico con autismo, tenés que tener herramientas de abordaje para Sí. poder tratar los mismos temas que tratás con otros Pero, jóvenes. ¿por qué Y eso así pasa una serie. ahora y Sí. no pasaba antes? ¿Qué fue lo que cambió? Yo creo que, como digo, Juan Cruz es una primaria fantástica en esta escuela, ¿qué cambió? Las personas que tiene alrededor. Básicamente tendría que Ajá. decir eso, porque las Sí. herramientas
en las escuelas de cualquier característica son flojitas, ya sea una privada, una Sí, autogestionada o mismo una escuela pública, ¿no es cierto? Todavía las leyes son divinas, son hermosas, pero en la práctica sí, son difíciles de llevar adelante. sí. Bueno, en base, como digo, a una serie de Pero acontecimientos que fueron... Lola, Sí, venía entonces, sí, sí. ¿qué venía? ¿Era una comisión directiva que estaba con la gestión del Ministerio de Educación del año pasado y con la nueva gestión cambiaron la comisión, cambiaron los docentes, porque lo que vos transmitís es como una idea de que venía todo bien y este año se pudrió todo. Venía todo bien y este año se pudrió todo porque en base a mis reclamos en la escuela, bueno, terminan ellos decidiendo que Juan Cruz no va a tener la matrícula el año que viene. Pero yo insto, ¿no es Sí, cierto?, por primera vez y durante todo el año a encontrar una etapa de mediación previa a lo que después tuve que terminar haciendo, que es llegar a la justicia para obligar a la claro, escuela, por intermedio de las leyes, a que rematriculen a Juan. claro, lo que pasa es que... Sí, Pero previo a esto, traté de comunicarme con todas las áreas posibles y todas las personas posibles del ministerio para que ellos, como también lo dice la ley de educación, ¿no es cierto?, sean árbitros de esto que está pasando y sobre todo estén velando por los derechos de Juan Cruz, que el primer derecho es a la educación, y ni hablar con una persona autista de 17 años. Usted imagínese lo que puede ser para cualquier pibe, pero imagínese para un pibe con autismo, tener que cambiarlo de escuela en su último no, sí, año es escolar, ¿verdad? tremendo, sí, Es Facundo. terrible, Lola, ¿qué es tal? terrible. Buen día. Y ahora esto, bueno, ustedes hicieron un reclamo no solo en la escuela, sino también en el ministerio. Entiendo que también hicieron Me cansé. un planteo a la Secretaría de Discapacidad. ¿La respuesta del gobierno en esto cuál es? Es terrible porque si bien tuve respuestas, por ejemplo, del subsecretario de Escuelas Privadas y qué sé yo, Federico González, la respuesta es no tienen idea, no tienen ni idea, que ellos no pueden hacer nada, que al ser una escuela privada, lo único, avíseme señora si no lo rematriculan porque le buscamos otro lugar y hágalo rápido porque usted sabe que en esta época las vacantes se acaban. Esa fue la respuesta una y otra vez de todos los funcionarios que he tratado de comunicarme. Le he mandado mensaje privado porque he conseguido su teléfono al ministro Araujo contándole paso a paso todo lo que nos iba pasando y no he tenido ninguna respuesta de nadie. Insisto, he hablado con mediación escolar, he mandado todos los mails de intercambio que tuve a raíz de este mail de no rematriculación con la escuela y no he tenido ninguna respuesta. Las respuestas, como siempre, es subestimar, es mamá, nosotros no podemos hacer nada al ser una escuela privada. Y eso, o sea, no saben absolutamente nada, ni de la ley de educación y menos respetan las leyes de un joven y Pero, de la discapacidad. ¿por qué El interés dice? superior del niño es algo que el ministerio no tiene ni idea. Claro. Y la Pero oficina de discapacidad, ¿por qué sí, dicen escuela privada? Es una escuela autogestionada. es una escuela autogestionada, sí. Sí, Es que... una escuela autogestionada. pero- Así se denomina la escuela porque es una cooperativa, una sí. asociación civil, ¿no es cierto? Pero ellos dicen no poder hacer absolutamente nada. Esas son las respuestas que he Está bien. tenido durante estos últimos Y meses. la oficina, me estabas diciendo, la oficina de discapacidad, ¿qué pasó? Y la oficina de discapacidad, yo me comuniqué directamente con el señor Giraudo, él me da el número de una fonoaudióloga y la fonoaudióloga sabe menos que yo, que usted y que cualquier otra persona. Sí. Pero ni siquiera interesarse realmente de cómo termina esta situación. Pero, ¿por qué te dan el número de una fonoaudióloga? Desconozco por qué el secretario me da, como diciendo ella puede ser quien te pueda dar una mano y orientar. Las respuestas son exactamente las mismas, pero lo que soslaya en estas respuestas es que no tienen ni idea ni siquiera de la ley de educación. Sí, es tremendo, ¿no? Y mientras Sí. tanto, ¿tu hijo está yendo a la escuela o ya terminó?
Por supuesto, en un esfuerzo enorme, Juan Cruz está, bueno, terminó el viernes la escuela, hay una ley, ¿no es cierto?, muy importante que tiene que ver con el derecho de los jóvenes, que es la ley de educación. Sí. La ley de educación también contempla el interés principal del niño, el deseo que tiene el joven de continuar o no en una escuela, de poder manifestarse de esta manera, y él se manifiesta. Insisto, tuve que buscarme un abogado y instar a la justicia para poder resolver esta situación, que es ahí donde me encuentro en este momento. Claro. ¿Y por qué toma también notoriedad alguna de estas cuestiones? ¿Vio el caso que le pasó al arquero de Independiente? El arquero Independiente, bueno, sí. es calcado. Claro. Es calcado, por eso esa es la razón por la cual también yo decido tratar de poder difundirlo, porque no hay que irse, siempre digo lo mismo, no hay que irse al Gran Buenos Aires, no hay que irse a la capital, todas estas cosas espantosas que a veces pasan en Buenos Aires también pasan acá nomás en la Villa de Merlo, en San Luis. Es calcado, las excusas que pone la escuela para que Juan Cruz no vaya a la escuela son calcadas. Ellos dicen que yo no tengo confianza en la escuela y en la pedagogía que ellos imparten. Absolutamente en desacuerdo estoy de eso, lo he manifestado incluso en la instancia judicial, que yo estoy conforme con la escuela, pero sobre todo represento el deseo de un pibe de 17 años con autismo, ¿no es cierto? Pero para ponerlo en autos, mi hijo Juan Cruz a los 16 años votó como cualquier pibe. Claro. Él tiene una independencia, ¿no es cierto? Y un poder elegir que cualquier juez, cualquier persona lo escucharía, excepto la escuela, y menos un ministerio, porque a mí el Ministerio de Educación, quien debería, ¿no es cierto?, velar por los derechos de Juan Cruz, es nulo, es cero. Realmente es una cosa muy impresionante, porque las subsecretarías, los nombramientos, está todo. Claro. Es una cuestión tan básica, desde lo... siquiera, por ahí digo una barbaridad, ¿no? Lola, perdóname si lo digo de una manera que suena fuerte. Pero no, el ministro de Educación tendría que saber algo, no sé por qué no se ha dado cuenta, que está peleando con alguien, va a pelear con alguien, que no se va a rendir, porque está defendiendo a su hijo. Absolutamente. Entonces, si ellos, no, dejala que ya se va a cansar, asústenla, decirle cualquier boludez que venga mañana, en algún momento se le va a pasar. Y están equivocados, porque una madre defiende a su hijo hasta las últimas consecuencias, ¿no? No pueden ser tan tontos de reaccionar de una manera... a mí me sorprende, porque puede haber algún inconveniente, pero se tienen que hacer cargo para resolverlo, ¿no? Dejar que la solución sea que te vayas a otro lado, ¿no? Bueno, ¿y qué vas a hacer con eso ahora, Lola? ¿En qué situación estás? Viendo el panorama general, es casi imposible que Juan Cruz termine su escuela en otro lado. Y no poder observarlo desde un ministerio me parece de una gravedad absoluta. Sí. Entonces, ¿a dónde voy a llegar? Hasta donde tenga que llegar. Por supuesto que la donde tenga que llegar con un ministerio que no acciona implica un montón de dinero que, como digo, el arquero de Independiente lo tendrá, pero ¿cuántas familias no? Como la mía. Entonces, optaré las herramientas que tengo, ¿no es cierto?, para poder... Yo ya estuve en la Defensoría, donde me ayudaron, yo ya estuve, bueno, como digo, tratando de ver todas las instancias posibles para que, nada, se cumpla el deseo y el derecho que tiene Juan Cruz a terminar la escuela, porque digo, no hay ningún problema que le impida a él hacerlo. Está bien. Bueno, ¿no mirá, Lola, por las dudas, prepárate, porque el gobierno de San Luis tiene una serie de personajes en la Secretaría de Comunicación que a quien hace público un problema que no puede resolver con el gobierno, los atacan. Hace poco ha pasado con dirigentes de la oposición, pasó con una chica que la habían echado. Es decir, prepárate a que empiecen a tuitear que en realidad el hijo es tonto, es agresivo, bueno, que tenía mal comportamiento con las chicas. Prepárate para eso porque son una basura, ¿no? Yo espero que el gobernador reaccione, ¿no? Espero que el gobernador reaccione frente a esto.
Yo tengo una sola carta de presentación en el trabajo que he tenido con mi hijo Juan Cruz y que hemos tenido todos como familia, y es el propio Juan Cruz. Yo le aseguro que la mitad de las personas en la Villa de Merlo lo conocen a Juan, saben quién es Juan, entonces por ende esa es mi carta de presentación. Invito a cualquier persona, al ministro, al gobernador, a todos sus secretarios a que conozcan a Juan Cruz y es casi un caso, podría ser casi un caso testigo de lo que es hacer bien las cosas con un pibe con una discapacidad en la Argentina y en la provincia de San Luis. Yo estoy absolutamente segura, siempre digo, no tengo nada que perder, ¿no es cierto? No tengo nada que ocultar de qué tipo y qué clase de madre soy y qué clase de familia somos con mi hijo Juan Cruz. Espero realmente que esto sirva para que ellos puedan aprender de qué manera se trabaja con las personas con discapacidad. Amén de las decisiones humanas que toma una escuela, ¿no es cierto? Que a esta altura ya debería estar arrepentida, ¿no es cierto?, de haber hecho lo que intentó hacer con Juan Cruz, porque no se los voy a permitir de ninguna manera, primero porque las leyes me amparan, no a mí, sino a mi hijo, y si no, como digo, es el interés superior de él, con autismo, terminar la escuela donde venía haciendo su trayectoria escolar. Claro. Así que es cuestión de derechos, es cuestión de justicia. Bueno, seguimos con atención el tema, Lola. Gracias por comunicarte con nosotros. Les agradezco a ustedes. Bueno, un saludo.